noches. Bienvenidos al ciclo de webinars de Ediciones Kukulcán, donde buscamos brindarles información a los docentes de manera accesible y gratuita. Agradecemos su participación y su puntualidad. El día de hoy, el tema a tratar es Educación y Derechos Humanos, integrando la equidad de género en el aula. Con una sólida formación académica, el doctor Jesús Alfonso Torrero Russo ha desarrollado un enfoque integral hacia la investigación y la práctica en el ámbito de la gestión organizacional. Posee un doctorado en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, una maestría en gestión organizacional obtenida en la UNAM y la licenciatura en psicología organizacional por el Tecnológico de Monterrey. Su trayectoria internacional incluye la participación académica activa en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, y en la Universidad de Chiba, en China, donde ha sido expositor y autor. Además, es miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, contribuyendo su experiencia a congresos internacionales y cuenta con el certificado en enseñanza activa por la Universidad de Tokio. Actualmente se desempeña como docente de psicología en la Universidad Humanitas. Les agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados durante la ponencia. A través del chat pueden dejar sus preguntas y al final tendremos un espacio para responderlas. Asimismo, les recuerdo que este 11º webinar será grabado para que después lo puedan encontrar en nuestro canal de YouTube. Al finalizar, se les compartirá el enlace para que puedan registrarse y obtengan su constancia digital. Sin otro particular, daremos comienzo. Le cedo el micrófono al doctor Jesús. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ediciones Kukulcán. Espero que esta presentación le sea de mucha ayuda, sea muy ilustrativa para, pues, proponer cosas para ir disminuyendo la inequidad de género que, pues, permea en todas las esferas de nuestra vida. ¿Puedes darle clic a la siguiente, por favor? Bien, pues previo a hablar sobre equidad de género en el aula, es muy importante primero reconocer de dónde viene este término de equidad. En realidad, hay que reconocer la importancia de los derechos humanos como base para entender y poder considerar que las diferencias deben de ser una fortaleza para las personas y debemos de respetar las identidades, que es lo que tiene que ver mucho con el género. Entonces vamos a ver en los primeros tres apartados de la presentación conceptos y un poco de reflexión a través de videos para que me gustaría mucho que ustedes, cualquier pregunta que haga, puedan participar y puedan también darme su experiencia. Es muy importante reconocer el contexto de cada uno de los profesores porque, bueno, la inequidad de género se manifiesta de manera diferente en distintos estados, en distintas poblaciones. Y bueno, básicamente vamos a ver esos puntos que pueden ver y voy a hacer algunas preguntas que espero los hagan reflexionar. La siguiente, por favor. Vamos a empezar primero por definir qué son los derechos humanos. La siguiente, por favor. Vamos a ver un video que se divide en tres partes. Voy a pedirle a la moderadora, a Paola, que por favor se detenga en dos puntos básicos de la presentación. Primero, para reconocer cómo las personas en general vemos los derechos humanos. Posteriormente, reconocer un poco de la historia de los derechos humanos. Y por último, reflexionar respecto al por qué, si desde hace tantos años hablamos de que debería de haber igualdad entre las personas, no se debería discriminar por distintas características que tenemos, ¿por qué y cómo continúa una lucha actual para
que haya mayor igualdad entre todas las personas. Entonces, si le puedes dar play, por favor. No sé si se escucha el audio. Creo que hay un pequeño error. No sé si hay que cambiar alguna opción del Zoom para Sí, que se a mí escuche. sí me aparece el audio acá en la computadora, pero me parece que no lo escuchan, ¿verdad? Sí, no se escucha. Sí, Dame un segundito, nada más lo voy a regresar de nuevo. Y, a ver. Mm, A ver, espero que ahorita ya se escuche. Si nos hacen favor de comentar, o doctor Alfonso, si me confirma, por favor. claro. Perfecto, sí. Bueno, en mi caso ya se escucha. Los derechos humanos son los derechos. Ah, uy, es que no me tengo que silenciar, discúlpenme, creo que ese es el tema, ¿verdad? Ay, Ay, Derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al ahí principio no puedes había parar derechos un humanos. momento, por favor. claro. Gracias. Gracias, Paula. Sí, como inicio de este video, nos deja ver, pues, qué características tienen los derechos humanos. Básicamente, como vamos a ver en la próxima diapositiva, son los derechos inherentes a todas las personas. Evidentemente, en el día a día, pues, no, bueno, como podemos ver noticias todos los días en la guerra actual, por ejemplo, en el Medio Oriente, eh, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, vemos que no se respetan los derechos más básicos de las personas. No hablamos solo de cosas particulares. Y otra cosa importante del video es que nos deja ver cómo la mayoría de personas no conoce que haya una historia detrás, que haya dejado una lista de derechos por los que podemos abogar las personas. Esto más adelante es importante porque se relaciona con que muchas veces desconocemos las instituciones o la posibilidad de que haya asociaciones civiles que puedan ayudarnos ante un problema en el que no se respeten nuestros derechos humanos. Entonces vamos a ver levemente en 3 minutos cómo se ha desarrollado esto de los derechos humanos por eventos históricos. Por favor, si puedes continuar. Claro. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte.
documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Ahí puedes Excepto parar por un de nuevo, pequeño Paola, problema. por favor. Ok, muy bien. Pues para que conozcan un poco más si desconocían sobre el tema de derechos humanos, y también les recomiendo que les pongan este tipo de videos a sus alumnos para que conozcan un poco de eventos históricos importantes relacionados con las Naciones Unidas, la ONU, y también hay que considerar que, bueno, esta es una institución occidentalizada. Entonces, pues eh, distintos personajes cuentan la historia de distintas maneras de acuerdo a cómo la han vivido. Sí son ideales estos derechos, sí es lo que debemos de buscar, que realmente exista igualdad entre todas las personas, pero hay que considerar también que es importante tanto esta información como lo que se pueda dar sobre el desarrollo de derechos en México, por ejemplo, las figuras importantes que le han dado derechos, por ejemplo, a los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Pero como inicio en historia universal, pues
es importante tener estos datos, conocerlos, principalmente para tener una referencia de estos y para también compararlos con otra información. Digo, para alumnos, por ejemplo, de bachillerato, de universidad, cuando di capacitación en la CNDH respecto a este tema, se les hace muy interesante y pueden reconocer cómo eventos tan importantes, bueno, eventos tan de tal magnitud que cambiaron al mundo como la Segunda Guerra Mundial, llevaron a crear instituciones que buscaran el respeto a los derechos de todos. Sin embargo, bueno, esta última pregunta que se hace en el video nos lleva más que a lo ideal a la realidad. Entonces, dice, bueno, y todos vivieron felices para siempre, ¿no? Obviamente, pues sabemos que no. Vamos a ver qué nos dice el video en esta tercera parte. Por favor, si le das play, Paola. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Listo, muy bien. Ok, pues entonces el papel va de la mano siempre con acciones, ¿no? De activistas, cada particularidad de grupos minoritarios, por ejemplo, pues gracias al activismo, gracias a cambios estatales, pues han mejorado las condiciones más allá de que todos sepamos, ¿no? Desde un inicio nos dice, pues todos sabemos que deberíamos de considerarnos iguales, tratarnos todos de igual manera, aún así pues siguen habiendo muchos abusos, menosprecio, etcétera. Entonces, pues al final nos invitan, ¿no? A realizar acciones referentes a pues abogar por los derechos de los demás,
apoyarnos entre nosotros y vamos a ver a lo largo de la presentación particularidades respecto a cómo hacer para que el género, lo que entendemos por género, no sea una cuestión más sin considerar y dejemos que sigan habiendo prácticas, pues, en contra de la equidad, es decir, dándole más poder, dándole más derechos a ciertas personas, normalmente, digamos, de género masculino, y cómo lo replicamos en distintas esferas. En el caso del aula, vamos a ver, pues, justamente algunas ideas respecto a cómo mejorar las prácticas para no repetir patrones de conducta que, pues, minimicen y menosprecien a un género más que a otro. Si le puedes dar la siguiente, por favor. Ok, bueno, una definición sobre los derechos humanos que va de la mano con los derechos que están en nuestra Constitución. Es lo que les comenté en un inicio, son derechos inherentes a todos los seres humanos, como el propio concepto lo dice, ¿no? Derechos humanos. Son para todos sin distinción de alguna nacionalidad, lugar de residencia, que bueno, en el día a día vemos lamentablemente que, bueno, si una persona que cambia de residencia, pues a veces es víctima de situaciones de discriminación. Ahora que en la Ciudad de México, por ejemplo, hay muchísimos inmigrantes venezolanos, pues las condiciones que tienen, los derechos y las condiciones sanitarias, por ejemplo, pues no son las mismas que tiene una persona que tenemos los ciudadanos que vivimos desde hace tiempo en la ciudad, por ejemplo. Bueno, el sexo que va de la mano con el género, que, bueno, en muchas ocasiones se ven como algo común, pero hay que enseñarle también, pues, a los alumnos a diferenciar ambas cosas, pero vamos a ver que, bueno, esto, el sexo, pues, evidentemente tampoco debería afectar en los derechos que tenemos. Nuestro origen, perdón, nacional o étnico, si somos de algún pueblo originario del país, nuestro color de piel, la religión, nuestra lengua o cualquier otra condición. Lamentablemente siguen habiendo en las noticias, podemos ver casi diario situaciones bastante tristes, incómodas y pues que nos hacen ver que estamos bastante lejos de que se cumplan pues con los derechos humanos, ¿no? Hasta de la lengua, ¿no? Ya situaciones como que si eres hispano no puedes hablar español en Estados Unidos porque ya te juzgan, pues bueno. Entonces hay que considerar que esto es como el ideal a lo que queremos llegar y considerar acciones para llegar a que se cumplan todos los derechos humanos que en teoría deben de ser universales e inalienables, interdependientes. En este sentido, pues no podemos tener derecho a la vida sin tener derecho a la libre expresión, por ejemplo. No pueden dividirse los derechos, tienen que ser iguales para todos, ser obligatorios, tienen que ser literal, pues algo que se garantice un derecho por parte de las distintas instituciones de nuestro país y tienen que estar obligados a garantizarlos. ¿Qué sucede? Pues que esto debería de ir de la mano con nuestra obligación o por lo menos decirle a nuestros alumnos que como parte de que se cumplan sus derechos tienen que tener la obligación de cierta manera no solo de reconocer los derechos del otro, sino de informarse respecto a distintas instituciones que te den la posibilidad, como vamos a ver eh, al final de la presentación, de que te puedan ayudar ante cualquier situación que vulnere tus derechos. La siguiente, por favor. Ok, y después de considerar lo que son los derechos, vamos al tema que tiene que ver con lo que se va a ver en la clase, es decir, con el papel del género y qué podemos hacer para que haya igualdad de género en el aula. En la siguiente, por favor.
Por género, una definición bastante, que engloba bastantes puntos, es la siguiente. Dice, son los roles, comportamientos, expresiones e identidad construidos socialmente que afectan a niñas, niños, mujeres, hombres. Es decir, lo podemos ver como expectativas socioculturales que van cambiando a lo largo de nuestra vida. Estas expectativas van a afectar cómo nosotros vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Es decir, si por alguna situación nuestros gustos, nuestras ademanes, por ejemplo, nuestra forma de pensar no es similar a lo que una sociedad nos ha indicado que debe de ser, pues nos va a causar algún conflicto. También, y por otro lado, lo que se ha buscado cambiar a lo largo de los años es que se quiten estigmas respecto a lo que un género puede hacer y otro, en teoría, no podría hacer. Entonces, pues, el género está lleno de estigmas sobre capacidades, sobre toma de decisiones, lo que se ha visto reflejado en el poder que tiene cada género, lamentablemente, y también se traduce en los recursos que puede obtener pues los hombres y las mujeres. El siguiente, por favor. El género también hay que entender que no es un concepto determinado en un solo factor, sino que existe la identidad de género, que es con qué género te vas a identificar. A lo largo de la historia han habido muchísimos ejemplos de que el género normalmente no es como el estereotipo que socioculturalmente se nos da. Es decir, no caemos las personas normalmente en cubrir todo lo que la sociedad quiere y asigna a ser un hombre o una mujer. Entonces, en realidad, este no es categórico, ni es tan binario como se cree. Habrá quienes cumplan una mayoría de las cosas y se identifiquen con lo que socialmente se ve que debe de ser un hombre, una mujer, un niño, una niña, pero en general siempre hay discrepancias y por otro lado no va a ser estático esta identidad que tenemos, va cambiando mientras la sociedad también esté promoviendo, esté aceptando también las libertades que podemos tener las personas para expresarnos de la manera que queramos. Entonces, de la mano va con algo que se llama expresión de género, es decir, cómo expresas tu identidad, la ropa que utilizas, cómo la utilizas, tus ademanes, comportamientos, el lenguaje que utilizas y tiene que ver más con lo que socialmente se considera ser un hombre y una mujer. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que el género no solo va a ser un concepto cerrado. ¿Ustedes creen, por ejemplo, alguien que quiera participar, que la identidad de género siempre vaya de la mano con la expresión de género? ¿Creen que estos dos conceptos siempre van de la mano? ¿No? Ok, bueno, en realidad estos conceptos no siempre van de la mano. Es importante, así es como dice Daniel, pueden ir de forma independiente, eso es correcto, y se ha visto hasta desde las culturas antiguas, culturas prehispánicas, como hay distintos personajes históricos que su identidad de género, es decir, si se consideran más cercanos a la imagen que su sociedad de su tiempo ve como ser hombre o ser mujer, no va de la mano con la expresión de su género. Es decir, a veces pensamos que una persona, por ejemplo, por ser muy afeminada, necesariamente se identifica como con el género femenino y no siempre es así. Entonces es importante considerar que estas expresiones siempre han existido y pues no separar,
por ejemplo, a los alumnos de alguna manera o no clasificarlos porque tengan cierta expresión de género y tengan cierta identidad de género. La siguiente, por favor. Ok, de la mano con el primer concepto que vimos general del género, están los roles de género, es decir, las expectativas socioculturales que delimitan de cierta manera cómo se deben desempeñar los distintos géneros. Entonces, tradicionalmente se consideraba que el sexo biológico debería de ir de la mano con lo que la sociedad veía eh, o considera que debe de ser un hombre y debe de ser una mujer. Y sus actividades pues también van de la mano con lo que dicta la sociedad. Por ejemplo, una mujer debe de cuidar a sus hijos, ¿no? Es lo más estereotipado en una sociedad. Ahora, pues lo que tratamos de hacer es que se eduque a las nuevas generaciones para que haya una responsabilidad compartida entre, entre ambos padres o ambas personas que estén en una pareja. Y, y bueno, vemos que también puede no estar ligado el sexo biológico a la identidad, a la expresión y también a los roles de género. Los roles pues pueden ser dañinos para muchos individuos. Hay personas, seguramente han escuchado el término cisgénero, que se identifican con su sexo biológico y su identidad de género van de la mano con lo que la sociedad ve como ser hombre o mujer. Sin embargo, muchas personas también les resultan dañinos los roles. Es más, podría hasta considerarse que inconscientemente el cargarse de ciertos roles solo por tener cierto sexo, aunque te identifiques mucho con tu sexo biológico, va a causarte conflictos. Y bueno, estos dos anuncios que puse, pues no son de hace tanto tiempo, en realidad son de los años 50 del siglo pasado, que si bien la sociedad pues ha crecido exponencialmente en temas tecnológicos, por ejemplo, es lamentable que en muchas comunidades todavía este tipo de expresiones de qué debe de hacer una mujer y que debe de servir al hombre, pues se sigan repitiendo, replicando de distintas maneras. Siguiente, por favor. Ok, y bueno, algo bastante pedagógico para los alumnos es hacer estas diferencias entre entender que una cosa es la identidad de género, otra tu sexo biológico y otra tu orientación sexual. Puedes tener una combinación de esto y no debería ser un problema. Y hay que sensibilizar, como vamos a ver con algunos ejercicios, a los alumnos para que reconozcan y aprecien las diferencias que tenemos entre nosotros. Siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente punto que es la equidad de género. Siguiente, por favor. Bueno, uno antes. Ok, seguramente varios que estén en el webinar han escuchado o han visto una imagen similar respecto a las diferencias entre igualdad y equidad. A veces, por ejemplo, ¿no? Se tiene la idea de que, bueno, pues si una mujer quiere tener los mismos derechos del hombre, pues que haga justamente lo mismo que hacen los hombres de una comunidad, cuando la realidad es que hay que considerar la larga historia de injusticias, de desigualdades que han puesto a hombres y mujeres, por ejemplo, en situaciones desventajosas para cumplir los objetivos. Es decir, a lo largo de la historia han surgido estereotipos tan fuertes, prácticas y tradiciones tan fuertes que minimizan a la mujer o que le encargan ciertos roles que la vuelven más difícil que, por ejemplo, terminen una carrera al mismo tiempo que un hombre, se les pide que sean amas de casa y al mismo tiempo
pues que si quieren estudiar, pues que tengan que hacer ambas cosas, en lugar de, en lugar de pensar en un escenario de equidad en el que pues las instituciones dentro de la familia, con la pareja, pues se puedan hacer cosas mucho más, las actividades puedan ser mucho más equitativas, mucho más compartidas, por ejemplo, desde las tareas del hogar, para que las mujeres, sobre todo, puedan desarrollarse de una manera, pues, adecuada, cumplir sus sueños, por ejemplo, también, y no solo dedicarse a lo que a lo largo de la vida, pues, se ha instruido en las distintas sociedades. El siguiente, por favor. Entonces, por equidad, perdón, de género, se hace referencia a igualdad de oportunidades, derechos, responsabilidades y trato entre todas las personas independientemente de si se consideran hombres, mujeres, si su género podría considerarse no binario también. Entonces, se tienen que crear políticas y es lo que pues están haciendo distintas instituciones de la mano de ONGs para eliminar barreras entre hombres y mujeres y se generan las mismas oportunidades en sus distintas esferas de vida. El siguiente, por favor. Vamos a ver un video que es de la Universidad de Chihuahua. Es de estudiantes de comunicación, pero el video ha circulado hasta por Francia. Entonces, es un video bastante interesante en el que es un buen recurso para que los alumnos empaticen respecto a las diferencias en el día a día de hombres y mujeres. Entonces, vamos a ver el video y si alguien gusta comentar algo posteriormente al video, pues estaría muy bien que haya más interacción.
Disculpa que te moleste. ¿Ese era tu novio o algo? No, no era. Ni siquiera... No tengo idea de quién era. ¿Y hay algo que pueda hacer para ayudarte? Solamente quiero que vean lo mismo que yo. No te puedo ver, que ya fue ayer, hoy no te puedo ver. Todo se torna al revés, 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 de lo que fuimos, lo que vivimos ya fallé. Muy bien. No sé si a ustedes también se les trabe un poco el video, pero bueno, hubo tres escenas donde se ven actitudes, comportamientos de acoso hacia la protagonista del microdocumental. Entonces, pues me gustaría, por ejemplo, que me comentaran qué les parece el video. Desde mi perspectiva, pues el sentido es empatizar, ¿no? Que nos falta tanto en esta sociedad, empatizar los unos con los otros ante, muchas veces viviendo, por ejemplo, en lo que llaman el privilegio, es decir, no estar preocupados por esas cuestiones que ahí se ven tan claras, ¿no? Desde estarte cuidando, caer hasta en ocasiones en paranoia de si alguien te está siguiendo, ¿no? Si eres mujer. Todas esas cuestiones, pues normalmente no las vemos los hombres, las pasamos sin considerar que, pues, tendríamos que aprender a ponernos en el lugar del otro, entender cómo nuestras actitudes pueden incomodar a una mujer, etcétera. Entonces, ¿qué opinan sobre el video? ¿Alguien si gusta opinar? ¿Algún comentario? Si no, pues podemos avanzar. Tenemos un comentario en el chat del maestro Rodrigo. Dice, es triste que muchas veces no tenemos empatía si no les pasa algo así a una mujer cercana a nosotros. Exacto, sí, definitivamente. Y peor aún es que prácticamente, híjole, yo consideraría que es más del 77%. O sea, creo que todas las mujeres han vivido una situación tanto de acoso, de menosprecio por ser mujeres, simplemente por ese hecho. Y pues la mayoría tenemos pues mamá, hermanas, ¿no? Y hemos dialogado sobre esto y aún así pues lo dejamos muchas veces pasar o nos cegamos ante la situación. Entonces, pues nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer? Ese va a ser el punto que siga. ¿Qué podemos hacer para minorar esta situación? Siguiente, por favor, Paula. Ok. Y bueno, antes de pasar a la inequidad en el aula y darles algunos consejos, vamos a ver qué consecuencias, por ejemplo, en nuestro país ha tenido la inequidad. La siguiente, por favor. Ok, un dato estadístico muy claro de que algo está pasando respecto a las oportunidades, por ejemplo, laborales para las mujeres, es que representan poco más de la mitad de la matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica. Sin embargo, la participación económica de las mujeres, es decir, del grupo total de mujeres, solo el 43.8% contribuye económicamente o genera
solvencia económica, mientras que los hombres, el 77.5% de ellos, pues percibe. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que más de la mitad de las mujeres comparadas con los hombres estudian, pues no lo ejercen. Si hablamos de grupos doblemente discriminados, ¿no? Como mujeres indígenas, es poco más del 21% las que al final, después de haber estudiado una carrera o carrera técnica, pues están ejerciendo su profesión. Por otro lado, más de la mitad de las mujeres ocupadas, es decir, que trabajan en casa o externamente, carece de prestaciones sociales, que, bueno, definitivamente es muchísima el porcentaje. Y en esta parte es cuando también la educación y saber cómo, si existen instituciones u ONGs que te puedan ayudar para cubrir una necesidad básica, pues es fundamental. Por otro lado, el 25.3% de las mujeres de 15 años o más no asisten a la escuela, no cuentan con ingresos propios, mientras que el 5.9% de los hombres vive esta situación. Las mujeres dedican, bueno, esta es una estadística súper importante que nos habla de algo que se repite y que después de ver los anuncios de los 50, pues podríamos decir que no ha cambiado tanto esta situación. 43.2%, las mujeres dedican, 43.2 horas a la semana de trabajo en casa, mientras que los hombres solo lo hacen el 15.8 de las horas en promedio. La que sigue, por favor. Ok, el trabajo de casa, que es un trabajo bastante pesado, que es no remunerado, lo realizan las mujeres en un 17.5%, equivale al 17.5% del PIB, mientras que el trabajo no remunerado de los hombres, podría ser trabajo en casa, por ejemplo, u otros, solo equivale al 5.8%. Estadísticas muy graves que, bueno, hemos visto pues, desde hace ya más de 10 años con noticias bastante, pues, que deberían de ser irreales y bastante tristes, como por ejemplo de las muertes de Juárez, hasta los feminicidios en el Estado de México, que continúan siendo un gran número, es la violencia de género y los feminicidios. 8.1 millones de mujeres casadas o en unión libre, por ejemplo, vivieron algún incidente de violencia de pareja en los últimos 12 meses, esa es estadística del 2023, y también al finalizar el 2023, más de 3,000 mujeres fueron asesinadas. Además, a comparación del 2022, los delitos sexuales contra niñas y adolescentes, la trata y la violencia familiar aumentaron. Esto entonces nos está mostrando que, pues, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, a pesar de que en teoría, pues cada día se fomentan más a través de distintas instituciones la equidad o se hacen cosas como, por ejemplo, ya más mujeres estudian, pues las costumbres, las actitudes del día a día, las interacciones siguen yéndose hacia la discriminación hacia las mujeres. Siguiente, por favor. Ok, bueno, alguien veo que tiene un comentario. Dice, existe una diferencia de cómo se percibe el mundo de acuerdo a si naces hombre o mujer y mucho más si perteneces a algún grupo minoritario o vulnerable. Un hombre debe conocer la problemática para ser consciente y ser empático, es decir, ponerse en los zapatos del otro. Definitivamente, en la empatía y fomentar y sensibilizarse, poniéndose en el lugar de otro, va a ser básico para empezar a cambiar nuestras actitudes con el otro género y, bueno, con las mujeres, con las personas que no están cumpliendo con los roles establecidos socialmente también, o que pertenecen a una minoría o 2 o 3 minorías. La siguiente, por favor.
Vamos a ver entonces algunas cosas que se pueden hacer en el aula para sensibilizar, para no estar repitiendo el patrón que se puede estar viviendo en casa, que se vive en la sociedad, como profesores. Por ejemplo, realizar actividades que sensibilicen ante la inequidad de género. Hay muchísimo material en la red, material de calidad, material de distintas instituciones que a veces simplemente pues no utilizamos. Otra cosa que es muy, muy importante es señalar y aclarar las actitudes machistas o sexistas entre el alumnado. Es decir, normalmente, bueno, como profesor igual lo cuento, los alumnos, algunos ciertos alumnos pueden hacer comentarios machistas hacia a las alumnas. Es muy importante señalarlo, señalar que la actitud pues está siendo deliberada y que es violencia contra su compañera, por ejemplo, y aclarar que pues las cosas no son como se están expresando. En este sentido, el profesor, creo que como profesores tenemos más control o debemos tener mayor control en cómo es la dinámica de grupos y pues a través de nuestras acciones, desde nuestra palabra, pues empezar a limitar este tipo de actitudes. Por otro lado, existen muchísimas también dinámicas para generar empatía, es decir, por ejemplo, con el cambio de roles. ¿Qué tal si se les da un script, por ejemplo, a los alumnos y otro script a las alumnas en donde cambien los roles? Por ejemplo, que diga, bueno, no te voy a hacer caso, tú que eres mujer, pensando que no sabes, por ejemplo, estacionarte, ¿no? Y las mujeres toman ahora el rol de los hombres y viceversa. Poner situaciones del día a día es muy importante y en el caso de que sé que hay maestros en zonas rurales, debe de haber particularidades en las que se pueda hacer un juego de rol, pensar en una situación común y hacer que los alumnos cambien de roles. Eso puede ser bastante útil. Por otro lado, diversas instituciones como ONU Mujeres, si puedes darle clic ahorita, Paola, en el link del punto 4, están incorporando el lenguaje inclusivo referente al género. No estoy hablando de pues, las personas que hablan y que dicen cosas como, digamos, aliade, o que hablan con la E. No se trata de ese tipo de lenguaje orientado a ser más igualitario, sino que podemos ver ejemplos, por ejemplo, donde dice actividades y recursos. Si gustas darle clic, por favor. Está subrayado un poquito más abajo. Ajá. Es como hablamos, por ejemplo, en instituciones como la UNAM y la UAM ya se está haciendo mucho mayor uso de lenguaje inclusivo. Repito, no el lenguaje inclusive, ¿no? Sino saber cómo nuestras palabras tienen al final un impacto en, en cómo el valor que le estamos dando a cada género. Si picas alguno de las flechitas esas que están hacia abajo, hay algunos ejemplos particulares. A ver, permíteme. Es más abajo, me parece. Ahí si puedes ir uno atrás, por favor. Tal vez eran orientaciones. Pero bueno, en una de esas dos secciones, si bajas un poco más, por favor. Ok, me parece que ahí deben de estar los ejemplos. Ok, más para abajo. Ahí están los ejemplos. Por ejemplo,
a veces inconscientemente seguimos utilizando expresiones en nuestra habla o por escrito que discriminan a uno de los dos géneros. Hay ejemplos como este que dice: el profesor Gómez y Alicia vendrán al almuerzo, ¿no? Bueno, en este caso, el profesor Gómez y la ingeniera Alicia Tucci vendrán al almuerzo, y la ingeniera Tucci, perdón, dice. Entonces, ese tipo de expresiones son muy importantes de cuidarlas tanto en nuestra forma de hablar como en nuestra forma de escribir. Aquí por ejemplo, más abajo hay otras expresiones que les invito a revisar. Por ejemplo, en instituciones como la UNAM, pues ya se utiliza el alumnado, ¿no? Porque pues se ha visto en estudios que decir los alumnos te lleva mentalmente a pensar en muchas ocasiones sobre solo el alumnado de género masculino y de sexo biológico masculino. Entonces, esa es otra manera de empezar a hacer cosas prácticas para que haya mayor equidad, perdón, de género. Si puedes ir para atrás, Paula, por favor. Yo los invito, esta presentación se las puedo compartir con gusto, o pueden entrar a ONU Mujeres y buscar equidad de género y les van a salir esos ejemplos. Si puedes regresar a la presentación, por favor. Ok. Ya casi terminamos. Un poquito más abajo. Ahí. Sí. Ok, otra práctica que resulta muy útil es enseñarles también a los alumnos, al alumnado, que sepan qué instituciones los pueden ayudar ante situaciones de violencia de género, de inequidad de género, como vamos a ver a continuación. Por último, algo muy importante es volverse una persona de confianza. Las profesoras, los profesores tenemos que ser personal de confianza, tener un espacio seguro para que los alumnos puedan contarte lo que estén viviendo. La violencia de género en las parejas universitarias y de preparatoria es algo que cada vez creo que se ve más. Me ha tocado escuchar a alumnas que me cuentan respecto a acosadores que tienen, exnovios, y bueno, en un país donde existen tantos feminicidios, tantos feminicidas potenciales, pues es súper importante que uno como profesor, aparte de darle información, pueda ser una persona que inspire confianza. Básicamente estos serían 6 puntos importantes a considerar para que en el aula pues se pueda generar un ambiente de mayor equidad. Si quieres, la siguiente, por favor. Bueno, existen muchas, tanto líneas telefónicas como instituciones, bueno, que también tienen sus líneas, pero en líneas telefónicas como Líneas Sin Violencia, que te va a brindar su ayuda de manera rápida ante una situación que vivas de violencia. Es importante que lo sepan particularmente las alumnas. Está y mujeres, está ONU Mujeres, que también puede orientar ante situaciones de inequidad de género, CONAPRED por la discriminación por género. Existe el Centro de Justicia para las Mujeres, en el que pues también hay abogadas, hay que darles la información a las alumnas y los alumnos que pueden ayudar ante una situación así, abogadas, psicólogos, gente especializada que muchas veces ni siquiera conocemos que están ahí para ayudarnos. Hay ONGs como Mujeres Libres, Mujeres Vivas, Mujeres Libres, que también sin ánimos de lucro pueden ayudar ante cualquier situación que se viva de inequidad de género. Ok, la siguiente, por favor. Y esos son mis datos.
Ahí está mi LinkedIn, mi correo electrónico por si tienen alguna duda o comentario. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan dudas, comentarios. Bueno, más bien va la sesión, va Así la es, sesión. abrimos la ronda de preguntas. Ok, Ya tenemos aquí algunos comentarios para que nos apoye, doctor, con resolver si es que hay alguna duda. La maestra Cristina comenta, nuestro país, que por mucho tiempo ha sido machista, considero que se resisten ante el cambio social y la lucha de equidad de género. ok. Estoy totalmente de acuerdo. Hay, creo que muchos, pues sí, muchos hombres ni siquiera quieren empatizar ante las problemáticas que se viven porque igual estar en el privilegio, pues es ventajoso y más para personas, eh, pues sin escrúpulos, ¿no? Abusivas. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues creo que dos cosas importantes: alzar la voz, no estar solo, ¿no? Grupos, por ejemplo, feministas, eh, instituciones dedicadas justo a luchar contra este tipo de prácticas, contra actitudes machistas, pues también las hay, uno puede informarse. Creo que lo que uno no debe de dejar de hacer, como cuando se sufre abuso por parte de una pareja, pues es callarse, ¿no? De cierta manera, hay que informarse con su debido cuidado, hay que realizar acciones y pues igual que en aspectos psicológicos, como les digo, no estar solo ante el abuso o no estar sola ante el abuso, es lo Si que me podría permites decir. complementar justo lo que decías al principio o en la parte de la exposición, que señalemos, ¿no? O sea, que los docentes como tal señalen las acciones que pues son reprobatorias, ¿no? En este sentido, si ya Sí. identificaste tu maestro o maestra algún Ujú. abuso o alguna acción que pues está mal, que se evidencie y no por meramente el hecho de señalarlo, ¿no? O sea, sino que sea para que se aprendan a que está mal y que precisamente sepan qué hacer. No se trata de acusar, no se trata de como solapar, ni mucho menos, es pues alzar la voz y para que evitemos que precisamente estas injusticias o estos pues temas delicados, aparte de que sean sensibilizadores para todos, pues aprendan que Ujú. sí pueden hablar sobre esto, ¿no? No callarse porque desafortunadamente creo que va de la mano toda esta parte en la que dices, bueno, ya me está pasando a mí y hasta parece secreto, ¿no? Porque nada más le vas contando de poquito en poquito a ciertas personas que a lo mejor tú consideras que son de confianza, pero que a lo mejor no son las adecuadas para que te puedan brindar el apoyo, porque es muy importante siempre contar con esa red de apoyo, ¿no? Que ahorita, aunque no lo creamos, sí hay como un poquito más de conciencia, pero todavía falta, o sea, un montón. Estamos como apenas en la punta del iceberg, en la que dices, bueno, a lo mejor ya hay un poquito más de empatía, ¿no? Pero no es suficiente aún y es súper importante que los docentes también, sea del género en el que se identifiquen, pues logren prácticamente bajar la información con los alumnos de la manera más adecuada para que no haya esta incongruencia, ¿no? En la que dices, bueno, yo maestro, sí, soy la autoridad, soy el poder, pero te digo que no les hagas, pues no sé, ciertas acciones con tus compañeros, ¿no? O sea, también ser congruentes en tus acciones con lo que estás comentando en el aula. Perfecto, sí, tienes toda la razón. Y, y justamente un concepto del que hablas, el círculo de apoyo, es súper importante y también pues saber con quién acudir. Sí, muchas veces pues nuestras amigas, amigos, pues podemos hablar con ellos, sentirnos mejor, pero resolver una situación compleja que implique, por ejemplo, abusos, que implique pues inequidad en el trabajo, abusos en el trabajo, en la familia, pues
la verdad es que no hay como personas dedicadas justo a ayudar en este sentido, que conozcan cómo trabajar con las distintas esferas, que proponer cosas para mejorar en las distintas esferas de tu vida, es decir, con tu familia, en lo social, con tu pareja, en la escuela, pues es lo ideal. Realmente es a lo que debemos de ayudar a fomentar. Ok, continuamos con la siguiente del maestro Daniel. Comenta, las nuevas generaciones están más conscientes del género y su expresión. No todos, pero sí hay un avance significativo, ¿no? Lo que comentábamos no es lo ideal, pero ya es un avance. Yo creo que también eso es muy bueno. Y dice, sin embargo, los mismos docentes no estamos sensibilizados al tema y a veces caemos en errores en señalar o enfrentar a los alumnos que tienen la valentía de expresarse. Y yo creo que esto es muy importante y me dirá usted, doctor, si me equivoco, pero la verdad es que hemos tenido diferentes webinars y diferentes tipos de temas. Y yo creo que algo que embona siempre es esta parte en la que el profesor es una guía en la que apoya o ya no apoya al alumno en cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, hablando en temas artísticos, digo, a lo mejor se sale un poquito de contexto, pero mi referencia es que, por ejemplo, si los invitan a que expongan sus poemas y le hacen burla de que, ay, muy cursi el poema, y el profe, sí, sí, no, no digan esas cosas, es como de, ahí se va el, el poeta del año, ¿no? O sea, se pierde la chispa. Claro. Y lo mismo acá, ¿no? De que no señales en el momento o de que tú inconscientemente docente, porque yo creo que no lo hacen con toda la maldad, o sea, es meramente su formación y que empiecen, como dices tú, un ademán, un gesto, su tono de voz y digan, a ver, aquí no me hablan así y va para abajo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que los maestros, los docentes también, pues se sensibilicen, que evitemos estas partes, estos errores y que, chin, no sé, me agarraron en curva, pues mejor, ahora sí que, como dirían algunos, no te tengo la respuesta, pero te la investigo, me la llevo de tarea, una cosa así, ¿no? En lugar de equivocarte y pues perjudicar la vida de tus alumnos, ¿no? Porque no sabes el impacto que pueda tener, así como la influencia, ¿no? Definitivamente, sí, y pues muchos alumnos buscan aprobación. Al final tú estás parado al frente y pues ya casi naturalmente ya estás en una jerarquía más alta al ser el profesor. Tú puedes justificar, tú puedes validar e invalidar distintos comportamientos de cierta manera con mayor facilidad. Y concuerdo contigo definitivamente, digo, somos seres humanos y pues nos podemos equivocar, ¿no? Y somos de otra generación. Es un proceso en el que también nosotros estamos, por eso, como dicen, ¿no? Los profesores siempre estamos también para aprender de los alumnos y bueno, así debería de ser. Es importante, me parece que es muy importante, como dices, cuidar lo que uno dice, cuidar las palabras para no caer en actitudes deterministas y de no, esto está mal, o casi, no, no, cállate, está siendo grosero. No, o sea, hay que considerar que, pues, hay que señalar las situaciones, por ejemplo, en donde se exprese discriminación hacia las mujeres, hacia los compañeros que no sigan la identidad, no tengan la identidad de género esperada, ¿no? De acuerdo al sexo biológico o compañeras, pero referirnos siempre con respeto y referirnos a que, por ejemplo, ¿no? Si quieres que te tengan respeto a ti, pues tienes que tener respeto hacia los demás, no seas, tu comentario pues fue irrespetuoso, ¿no? No señalar la persona, sino tratar de ser siempre asertivos al decir, pues el problema está en la actitud, no en ti, ¿no? Al final creo que La acción. exactamente, al final es la acción y todos estamos inmiscuidos, pues lamentablemente, pues en una cultura machista, entonces todos podemos caer en decir o hacer cosas indebidas, pero
pues lo más que podamos encontrar detalles en los que vamos que están siendo irrespetuosos por el género o por alguna característica particular en alguien, pues hacerlo saber, como dices, más dirigido hacia considerar que el comportamiento pues no es el adecuado. Sí. Ok, perfecto. Continuamos con el maestro Pablo. Comenta, en el aula debe practicarse la perspectiva de género, ponerse en el lugar de las personas diversas, de cada uno de ellos y ellas, para que nuestras palabras o expresiones no resulten discriminatorias. Claro, perfecto. Y pues también, digo, estamos viendo un tema muy particular que, bueno, es el género, y vimos pues algunos detalles más referentes hacia lo que pasa en la mayoría de los casos, pero, por ejemplo, comenté el concepto de cisgénero, pero bueno, el contrario sería transgénero, ¿no? ¿Cómo tratar a una persona, a una alumna o alumno transgénero? Pues, bueno, hay que considerar que la manera más útil de no equivocarse, pues es preguntarle con qué pronombres te gustaría que te llamaran, no señalar a la persona. Me ha tocado tener un alumno que es un hombre trans y, y solo en ocasiones especiales cuando era necesario que se fomentara, por ejemplo, su más que fomentar que ¿qué palabra sería la correcta? Reconociera. Que se reconociera, por ejemplo, que se apreciara, Ok. que se apreciaran sus diferencias, era en el momento en el que le preguntaba directamente algo, ¿no? No es cuestión de no estar señalando también a una persona por sus diferencias, ¿no? Todo el tiempo, pues también. Eso puede ser, por ejemplo, muy incómodo. Entonces, son detalles que podemos ir añadiendo, considerando qué podemos hacer, cómo podemos actuar para, pues, tratar de la manera más respetuosa a los demás. Sí, ya aquí a los docentes, digo, desde otra generación, ¿no? A lo mejor yo les diría que no tengan miedo, ¿no? Porque creo que también va por ahí esa parte en la que, chin, me voy a equivocar o chin, no sé qué hacer, ¿no? O sea, no, al final del día tú ya dijiste lo esencial, preguntarles cómo quieren que se les llame, cómo se sienten más cómodos, ¿no? Porque Sí. al final se trata también de eso, de que ellos estén a gusto para que también se desenvuelvan con total naturalidad. Pero sí que los docentes no les tengan miedo a estos tabús o a estas diferencias que yo creo que ya no son, bueno, es que digo la verdad, yo de verdad quisiera creer que ya no es un problema, ¿no? Que haya compañeros que no se identifican como todos, ¿no? O sea, como normalmente lo hemos visto. Pero desafortunadamente nos ha costado y el perder el miedo también es algo principal para nombrarlo y que se les dé su valor, ¿no? Porque cuando haces algo que no conoces, pues temes equivocarte, pero al Claro. final del día lo vas a tener que hacer porque es tu chamba, ¿no? Igual, otro ejemplo de referencia que tuvimos el webinar pasado, me parece, decía el profesor, no, es que yo tuve clases de química, pero yo soy sociólogo, ¿no? Entonces, ¿qué Ok. hago? ¿No? Entonces dices, pues ni modos, te tocó ahora dar clases de química, aunque eras sociólogo, ¿y qué te toca? Pues aprender del tema, ¿no? Leer sobre las nuevas, pues los nuevos temas, los nuevos contenidos e informarse, porque si una persona no está al día, pues no hay manera de que puedas también apoyar a tus alumnos. Totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. Entonces, pues lo que podemos hacer también es acercarnos a ellos y desde preguntar, la forma de preguntar, por ejemplo, no sé si lo hayan vivido, pero bueno, hay alumnos que se ven, su aspecto exterior pues es muy andrógino, ¿no? Usan a veces ropa Sí, y también. que normalmente no usa el sexo opuesto, ¿no? Entonces,
Yo creo que antes pues de caer en actitudes que puedan llegar a discriminar, siempre es importante preguntarle a los demás, oh, ¿cómo te gusta vestir? Ah, ¿por qué te gusta vestir así? O lo que sea, eso también es válido sin llegar a, a ser muy intrusivo, ¿no? Si realmente tienes una duda respecto al aspecto de alguien o algo, pues en un momento más en solitario podrías preguntarle tú como profesor y entender más de qué trata o qué está tratando de expresar la persona, ¿no? Como creo que un profesor dijo arriba, ¿no? A veces tienen la valentía de expresarse los alumnos de ciertas maneras que, pues, nosotros no sabemos cómo reaccionar ante ello, pues es válido preguntar también, ¿no? O sea, ¿qué representa para ti esto? ¿No? Pero siempre considerando, pues, que no va a cambiar a la persona, ¿no? El que se vista de tal o cual forma, no porque tenga tatuajes, también ahora se ve muchísimo alumnos desde bachillerato que tienen muchísimos tatuajes. Entonces, pues también saber, ¿no? Preguntarles qué representan, si tienes alguna duda. Cada vez los tatuajes son algo más común, ¿no? Que si en algún tiempo, en los años todavía 80, 90, se veía como algo, no sé, de personas, eh, pues no sé, estereotipos, ¿no? De que fueran vagabundas o que hayan estado en la cárcel, pues ahora no es esa no es Es la todo lo realidad. contrario, ¿no? Incluso algunas veces hasta Sí. escuchas ya no manches, ¿cómo no tienes tatuajes, no? O sea, ahora Ujú. es diferente no portar algún tatuaje y como dices, antes era al revés, ¿no? El de, chin, este cuate está tatuado, aguas con él, ¿no? O cuidado. Claro, sí, Pero, y sí. ahorita es cuidado con el que no está tatuado. Sí, sí, como ya no están muy en onda, ¿no? Muchas veces. Sí, así es, ¿no? Y bueno, pues eso también implica quitarse prejuicios propios. ¿Cómo podemos llegar a ser alguien de confianza para los alumnos? Pues sí, no juzgándolos como los puedes estar juzgando, pues no sé, hasta en su familia, ¿no? Y en la calle. Y va de la mano, yo Sí, me imagino este comentario de la maestra Claudia que dice, el rol de la familia en cuanto a la enseñanza de los principios y valores en los hijos para vivir en una mejor sociedad. Bueno, yo me imagino que más bien fue pues, comentario, no es duda, pero pues sí, precisamente así como dicen que la ujú, escuela es nuestro segundo hogar y hasta que trabajas la escuela deja de ser ese segundo hogar, la familia sí, es tu principal fuente de ejemplo, ¿no? O sea, de cómo es que tú te formas, cómo te educas, qué valores aprendes, todos estos principios, ¿no? Que te forman a ti y que llevas a la vida día a día. definitivamente. Sí, la verdad es que el círculo familiar, pues ya dirán los psicólogos clínicos muchísimas más cosas de lo que pueda decir, pero la educación que te dan en tu familia es algo que cimienta muchísimas cosas, también tanto traumas como ciertas fortalezas, pues también tienen su origen ahí. Hay que considerar que también debemos de quitar ciertos prejuicios relacionados con los alumnos, ¿no? Que teníamos ideas de que lo que digan tus papás, pues es lo correcto. También Ujú. los papás se equivocan, también uno como profesor puede, puede ser apoyo con los alumnos para decir, bueno, si en tu casa te critican tal, pues esto no debería ser criticado por tal y tal cosa. Eso en el primer sentido. Por otro lado, si se tiene la posibilidad que me ha tocado en la escuela que voy actualmente, de invitar a los padres a pláticas donde vean cómo los intereses de la generación actual, por ejemplo, Sí, que se pueda hablar sobre las inquietudes que tienen los alumnos de bachillerato, universitarios, pues también es bastante útil hacer esa conexión entre, entre padres de familia y la escuela, ¿no? Que también es muy válido.
Así es, doctor. Y bueno, tenemos un comentario más todavía del maestro Sí. Rosendo. Dice, soy docente de escuela rural en un pueblo pequeño en Tlaxcala. Los alumnos, maestros, padres de familia no están familiarizados en conceptos de género. ¿Cómo puedo sensibilizar a los profesores y padres de familia de forma dosificada para no ser rechazado en el intento? Bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Que pues perder el miedo, pero usted es el experto, así que yo creo que nos podrá dar algunos tips para que también los maestros pues lo consideren, ¿no? A la hora de plantear estos temas. Claro, pues existe, como comenta el propio profesor, ese debe de haber yo consideraría que lo más útil es aproximaciones eh, lentas y sucesivas al tema con ejemplos contextuales importantes. Por ejemplo, se puede poner hablando de género en el día a día ejemplos de cosas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, si tengo, soy papá y tengo una hija y dos hijos y soy profesor en este caso, ¿no? Dices a los profesores y padres de familia, tanto padres como profesores, si tengo una hija y un hijo, normalmente a mi hija, le pido que alce la mesa, ¿no? Desde situaciones de este tipo, cómo a través de nuestras acciones eh, vamos así, como copiando esos roles que, que hacen la vida más difícil a los hombres y a las mujeres, ¿no? Fue un ejemplo nada más de que recoja la mesa, ¿no? Pero todo lo relacionado con, bueno, es que lo dejo porque es hombre, ¿no? Bueno, él no lo tiene que hacer porque es hombre. Tú que eres mujer, tú cuidas a tu hermanito. Tú que eres hombre, pues haces tal cosa. Entonces, pues creo que con ejemplos del día a día, creo que hablar, por ejemplo, de identidad de género, por ejemplo, hablar del género no binario, ¿no? En una zona rural, pues tal vez podría ser después de haber sensibilizado sobre, sobre temas más al alcance, en el día a día, ¿no? Y que puedan decir, por ejemplo, que puedas generar empatía respecto a casos prácticos, diciendo, ¿no? ¿Cómo crees que se siente tu hija en el momento en el que, pues tú le dices que por ser mujer tiene que lavar todos los platos? ¿Crees que es justo? Si te pones en su lugar, ¿qué sucedería? Ejemplos prácticos y empezar por temas que contextualmente no sean eh, tan, pues, Y no ir directo a ¿cómo la decirlo? yugular, ¿no? Exacto, Principalmente es como como de poco en poco, porque al final del día, pues tú no sabes también los padres de familia o la misma docencia, qué tan preparados o qué tan conocedores están del tema, ¿no? Porque a lo mejor ahorita tú mencionaste los no binarios, ¿no? Pero en realidad, o sea, quién sabe la definición, ¿no? O sea, exacta o lo más preciso posible en la que digas, ah, pues sale, los no binarios, chalala, ¿no? O sea, y ya poder hablar del tema, pero es como en todo, yo me imagino, un docente no va a hablar de algo que no domine o de que no conozca, ¿no? Entonces, creo que va de la mano también el ir, como dices, no atacarlos, ¿no? Que no sientan esta presión, sino que se sientan en totalmente confianza para que se expongan la problemática y tú como docente los orientes, ¿no? Para que haya una solución y pues que precisamente los alumnos, sus hijos, estén más cómodos y más seguros, ¿no? Porque luego va esta parte en la que los alumnos en casa no hablan, no se expresan, no sienten, ¿no? Y vas a la escuela y otra vez te ponen este freno o te limitan y ya no hay ningún lugar en donde puedas ser tú o desarrollarte. Entonces, es muy importante que también se entienda que la escuela es un lugar libre y válido para que tú puedas expresarte y ser quien eres, así como en tu casa o como debería de ser, ¿no? Yo creo que también es a lo mejor algo muy importante el que prioricemos este espacio seguro para que te desarrolles,
y que pues pueda ser de la mano, ¿no? Qué mejor que en tu casa te acepten tal y como eres y así también en la escuela sin que te estén señalando o estén ahí discriminando, a lo mejor tu forma de vestir, la forma en la que hablas, o diferentes temas, ¿no? Que al final del día son de minorías, pero que pues no por no ser, por ser minorías no valgan, ¿no? O no importen en la mayoría de todos. Claro, claro, así es. Y, y pues sí, como dices, uno no puede enseñar de lo que no sabe, ¿no? Primero se tiene que, pues tiene que tal vez tomar algún curso o apoyarse de expertos, ¿no? También hay muchas instituciones estatales que pueden ir a dar cursos a las escuelas respecto a estos temas. Bueno, también podría ser otra manera de irlos abordando. Y bueno, concuerdo con todo lo demás que comentaste, que la escuela Sí. sea un lugar seguro, eh, que nosotros lo hagamos un lugar seguro para expresar, para que los alumnos expresen de la mejor manera cómo son realmente, sin ser juzgados, pues sí, sin ser maltratados también. Claro. Y Ujú. bueno, Daniel, el maestro Daniel comenta qué literatura, programas de TV, películas, series pueden recomendar sobre temas de género que nos puedan funcionar en clase. Ok, muy bien. Ay, particularmente ahorita acaba de salir una serie que me parece buenísima para entender esto de la identidad de género, que es la de El secreto en el río. No sé si alguien ya la escuchó, pero eh, trata sobre un niño, pues que ya se ve desde pequeño por sus gustos, eh, por cómo se expresa, ¿no? Que ¿Cómo tiene una actúa? por cómo actúa, que tiene una identificación mucho con lo femenino. Habla sobre una comunidad rural y bueno, y una cultura muy particular en la que se aprecia lo que llaman el tercer género, el tercer sexo, que lo llaman de ambas maneras, que es la comunidad de los mushes. Entonces, pues bueno, en el contexto rural creo que es una joya para contextualizar un poco, bueno, para contextualizar mejor sobre, por ejemplo, prácticas, el secreto del río, así es. Ujú. Sobre, pues, comunidades que tienen sus tradiciones particulares y, pues cómo se puede abordar este tema. Hay una gran lista de literatura, de programas y películas. Si gustas escribirme a mi correo electrónico, te puedo dar una lista más amplia. Y bueno, hay de todo. La mayoría que conozco, pues, que abordan temas ya fuertes, pues son, por ejemplo, de otros países. eh, Claro, sí. pero voy a buscar y te las puedo enviar, si me escribes, te puedo enviar varias recomendaciones o se las puedo enviar a todos los que me escriban. Ujú. Perfecto. Sí, generalmente cuando hay alguna pregunta muy específica, eso es como la dinámica que estamos llevando, que directamente se comuniquen. Si en caso de que haya alguna complicación, ahí vía WhatsApp con nosotros podemos ser el canal para que puedan obtener la información de nuestros ponentes y que pues se les ayude, ¿no? A los docentes, porque a lo mejor el profesor Daniel se le ocurre que pues en clase la vean o las recomiende, porque Ujú. precisamente es una herramienta complementaria, ¿no? Y qué mejor que ahorita que ver una serie, verte una película, porque ya es lo que los chicos decíamos también en otros webinars, pues lo que más llama, ¿no? O sea, ¿por qué no leen los chavos? Pues es que ahí está el video que en 15 en 15 segundos te lo explica, ¿no? Entonces, Sí, la realidad es que estos complementos audiovisuales ayudan a entender hasta de cierta forma mejor, ¿no? De lo que uno podría explicarlo. Y qué bueno que pide el maestro Daniel este tipo de recursos
porque es importante también visibilizar que sí los hay y que pueden ocuparlos. Entonces, si el Sí. doctor nos apoya con este tema, el profesor que los está solicitando puede escribirle directamente al correo que aparece en pantalla y con todo gusto nos apoya para que tenga respuesta. Y así, si algún otro docente necesita resolver alguna otra duda en particular, el doctor nos va a apoyar para que puedan quedar claras todas las dudas. Y en caso de que ella falla, nosotros somos, ahora sí que aparecemos como medio para que puedan resolver las dudas. Les copio ahorita nuestro número de WhatsApp para que no tengan problema. Y bueno, me parece que ya estamos listos para finalizar. Ya hemos respondido, si no es que todas las preguntas, y déjenme, les copio en este momento el número de nuestro WhatsApp para que pueden contactarnos, o también a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram nos encuentran como Ediciones Kukulkan. Este webinar fue grabado para que lo puedan encontrar después en nuestro canal de YouTube, también lo pueden encontrar como Ediciones Kukulkan. Y bueno, les agradecemos muchísimo su participación a todos y especialmente al doctor Jesús. La verdad es que fue una plática muy enriquecedora. A veces uno diría, pues sí, sí sé qué son los derechos humanos, sí sé lo que es equidad, pero hay estas partes en las que siempre son buenas. Recordar que hay una gran diferencia entre equidad e igualdad y cómo nosotros, o bueno, los docentes como tal, pues pueden tener esta refrescada o complemento para que pues su docencia sea de la mejor manera y la manera más correcta, ¿no? Posible. Entonces, doctor Jesús, fue un placer. Esperamos que próximamente podamos tener otra sesión con usted, ya sea para dar continuación al tema o para que nos pues comunique un tema un poquito más específico a la mejora a la psicología organizacional, que podría ser muy buen tema. Al final de cada webinar, nosotros les damos un link de registro en el cual los profesores obtienen una constancia digital. Y aparte hay apartados de llenar, o sea, que capturan y sugieren temas. Entonces, también tratamos de que los temas que nos piden sean cubiertos. En este caso, pues bueno, este fue un tema que fue solicitado y es por eso que se logró ahora sí que hacer la videoconferencia tratando pues precisamente de su mera rama, ¿no? O sea, lo que usted se dedica. Entonces, pues les agradecemos mucho su participación. Gracias, doctor Jesús, por haber participado, por tomarse este espacio y bueno, esperamos que sea la primera de muchas videoconferencias. Muchas gracias. Gracias por la invitación.